Excelente día para todos, familia Fidevolución. ¿Cuántas veces te han hecho invitaciones a eventos importantes, o a piscina, o al mar y quieres lucir ese traje o ese vestido de baño de la manera en que te haga lucir mejor? Quisieras tener los conocimientos que te van a permitir construir ese cuerpo en el cual vas a poder utilizar ese traje o ese vestido de baño. Muy bien, en este video lo que haré es explicarles cómo van a hacer para que esos trajes y esos vestidos de baño les queden de la mejor manera, y lo haré en dos videos. Primero, en cómo hacer para reducir tallas tomando decisiones inteligentes en nuestros hábitos, y cómo cuando por el contrario lo que tenemos es que construir ese cuerpo y hacerlo un poco más grande para que podamos utilizar ese vestido y nos quede de la mejor manera. En este primer video hablaré de cómo reducir talla, ¿listo? Pero primero debemos de contextualizar. Entonces, en ese orden de ideas vamos a hablar sobre la nutrición. En normas generales, la nutrición vendría siendo esa fuente de la cual nuestro cuerpo se alimenta para nuestra energía, y ojalá sea energía de calidad para poder realizar ya sea esfuerzos físicos o para mantenimiento de nuestro cuerpo. A través del tiempo el cuerpo siempre ha funcionado de esta manera, y de acuerdo a nuestra alimentación muchos estudios han demostrado que según las decisiones que tomemos, pues o estaremos forjando una mayor probabilidad de tener una mejor calidad de vida, o nosotros mismos estaremos fomentando las características principales para la adquisición de muchas enfermedades. También es probable de que hayas escuchado hablar de que conociste a personas de que tenían muy buenos hábitos, de que se alimentaban bien, de que hacían mucho ejercicio, pero que llegaron a cierta edad y la verdad es que se enfermaron, que adquirieron muchas enfermedades y no tuvieron buena calidad de vida. Sí, es verdad que a pesar de que se tengan unos buenos hábitos, un estilo de vida saludable, en ocasiones esporádicas, pues se llegue a que tal vez no se tenga una buena calidad de vida, pero como muy bien lo comentaba, son esporádicas. Son muy pocas las probabilidades de que esto pase. Entonces tenemos que apelar de manera congruente a las estadísticas que nos dicen que con unos mejores hábitos vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Otro tema importante es que también por lo que escuchamos, por lo que vemos, que por ese excesivo consumo y también por la industrialización, muchos alimentos son procesados, son industrializados. Entonces que las verduras que les implantan ciertos químicos para una mayor producción más rápido. Bueno, tal vez puede que sea cierto de que estos productos, entre comillas, naturales, pasan por cierto proceso, y entonces que eso a la larga es lo mismo. No es lo mismo alimentarse con alimentos naturales que alimentarse con hamburguesas, con papas fritas, con gaseosas, porque digamos que suponiendo que ambos sí se procesen o pasen por un proceso industrial, los que tienen un mayor efecto negativo a largo plazo son estos productos creados por el hombre, como las gaseosas, las galletas, que de verdad sí pasan por grandes procesos y sí tienen grandes químicos que afectan nuestra salud. Entonces es cuestión de tener mayor análisis, mayor congruencia, y elegir en el 90-95% de los casos alimentación proveniente de la naturaleza. Como lo veníamos diciendo, entonces la nutrición es la que nos provee de la energía, y esta energía que en el cuerpo la medimos por calorías, pues es el componente energético por peso que tienen cada uno de los alimentos que consumimos. Y dependiendo de la cantidad y calidad, ya la calidad pues se define por qué tipo de alimentos, ¿no? Los procesados o los naturales. Esa cantidad va a definir el déficit o el exceso que tengamos. Voy a dar un ejemplo. Imaginemos que nuestro cuerpo es un recipiente que tiene dos entradas de agua.
una independiente de la otra, una de entrada y una de salida. Digamos que una está en la parte de arriba y la otra en la parte de abajo. Si es más el agua que entra que la que sale, pues el recipiente estará más lleno. Si por el contrario es más el agua que sale que la que entra, el recipiente estará más vacío. Como también cabe la posibilidad que sea la misma cantidad que entra que la que sale, pues en este orden de ideas el recipiente se mantendrá en el mismo nivel. Entonces esto mismo pasa con nuestro cuerpo cuando hay un exceso de calorías, cuando consumimos más de lo que gastamos, más de lo que necesitamos. Entonces el cuerpo no puede procesar o eliminar todas estas calorías, entonces lo que va a hacer es almacenarla en forma de energía, y esto se va a convertir en el cuerpo en grasa, ¿ya? Entonces se va a redistribuir por todo el cuerpo y muchas veces va a órganos vitales como el corazón, las arterias, pulmones, el cerebro. Entonces allí nosotros estaríamos fomentando características principales para adquirir muchas enfermedades. Si lo que queremos es reducir tallas, no se trata de dejar de comer intempestivamente, es mejor comer calorías de calidad y sí, en proporción ir disminuyendo estas calorías, porque necesitamos un déficit para que nuestro cuerpo vaya llevando un control del peso y vaya llegando al objetivo que queremos. Entonces, lo que necesitamos es hacerlo de manera progresiva. ¿Por qué? Porque si el cuerpo ya está acostumbrado a cierto tipo de alimentos, entonces los cambios bruscos y no progresivos, así sean alimentos saludables, en primera instancia el hábito no se va a adquirir, y en segunda instancia, como por más de que sean alimentos saludables, el cuerpo no los conoce, cabe la posibilidad hasta de intoxicarse. Entonces mucha gente, por esos dos factores que pueden suceder, lo más probable es que no lo hagan. Hablando de las fuentes energéticas que consumimos, hay tres grupos, ¿ya? Principales, que son los de mayor caloría. Entonces son los carbohidratos, que cumplen varias funciones en el cuerpo, pero en resumidas cuentas vendrían siendo como la gasolina del cuerpo. Las proteínas, también importantes para varias funciones del cuerpo, vendrían siendo como los constructores, más que todo construyen la parte pues de ejercicio, músculo, listo. Y las grasas, que vendrían siendo como el reservorio de energía del cuerpo, y también cumplen varias funciones en nuestro organismo. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, los carbohidratos? Los encontramos en el arroz, en la avena, en los espaguetis, en la papa, en la yuca, en el plátano, en los cereales, en el maíz, en las galletas, en el pan, en las frutas y en las verduras. Estas dos últimas, digamos que para la mayoría de personas relativamente en condiciones aparentemente sanas, son los mejores porque tienen menos calorías, sobre todo las verduras. Entonces digamos que, entre comillas, un exceso de verduras no nos va a hacer, un exceso no, digamos, comer cantidades relativamente grandes de verduras no nos va a hacer aumentar mucho de peso, sino por el contrario, nos van a enriquecer de nutrientes y vitaminas, que es de lo que más tienen estos alimentos. También vamos, por ejemplo, con los ácidos grasos, donde los encontramos. Por ejemplo, está el aguacate, están las nueces, las almendras, el maní, la mantequilla, los quesos, los aceites vegetales. Y ahora vamos a nombrar dónde podemos encontrar las proteínas. Entonces, por ejemplo, en las carnes, ya sea de res, de cerdo, de pollo, que bueno, el pollo sería como, digamos, de las proteínas por medio de la carne, que normalmente más se come en el área del fitness. También lo encontramos en los pescados, en los camarones, en los huevos, una fuente también barata y muy saludable. En cuanto a estos macronutrientes que intervienen, digamos, más en el exceso de peso, pues están los ácidos grasos y carbohidratos. Todos dos. Más que todo porque la proteína sirve como para construirles. Entonces tenemos que 1 gramo de carbohidrato tiene 4 calorías, ¿listo? Y lo mismo pasa con 1 gramo de proteína, tiene 4 calorías, y 1 gramo de ácidos grasos tiene 9 calorías.
Realizando un análisis, cualquiera podría decir entonces que el villano pues de la obesidad vendrían siendo las grasas, y no necesariamente es así. Como lo nombramos anteriormente, por esta era de exceso de consumo y también por las costumbres que llevamos, nosotros nos acostumbraron en el paladar, ¿no? Que todo sepa dulce, que sepa rico. Entonces hoy por hoy el que tiene un mayor efecto en el sobrepeso, en la obesidad, son los carbohidratos, más no es que haya que, como se dice vulgarmente, satanizarlos, ¿no? Entonces saberlos escoger. ¿Y dónde podemos ver este análisis? Podemos hacerlo mirando que en la mayoría de las familias latinoamericanas el plato de comida prácticamente, la mayoría del plato lo ocupa un arroz, y eso lo acompañamos también de otro carbohidrato, que también son las legumbres, como los frijoles, la lenteja, los garbanzos, las arvejas, y también lo acompañan de otro poquito más de dulce, una tajada de plátano, y al final una fruta, otro carbohidrato. Entonces prácticamente en un solo plato podríamos encontrar de 3 a 5 carbohidratos. Ya prácticamente el 90% del plato son carbohidratos, y lo que sobra, un poquito de ensalada, y si hay o tal vez porque no haya un como económicamente, un poquito de proteína. Pero para los que de verdad sí tienen como, digamos, mercar de una manera saludable, que dicen que es muy caro, la verdad es que no es muy caro, y muchas personas pueden mercar más de los que uno creía. Lo que es cuestión de saber elegir los alimentos, porque es que normalmente pues ese dinero se lo podrían ahorrar quitándose a las comidas que van a comer en las panaderías, en los puestos de las esquinas, que sobre todo aquí en Latinoamérica pues venden comidas típicas, como pueden ser las empanadas, por ejemplo aquí en Colombia, o las carnes frías como chorizos, también rellenas, chunchulo, bueno, en fin, todos estos comidas que de verdad pues tienen un peso en el bolsillo de las familias, pero que tomando mejores decisiones las podemos invertir en, tal vez, ejemplo, proteína, que es un poquito más que tenemos que hacer más esfuerzo económico, pero realizando el cambio bien como se debe hacer, no con mucho dinero podemos tener mejores alimentos en nuestro plato y tener una mejor calidad de vida. Porque es que la verdad es que nadie nació predispuesto a que comiera algo dulce o que comiéramos este tipo de alimentos. Entonces este tipo de alimentos los comimos porque fue costumbre que nos enseñaron, y mucha gente dice la excusa, ay profe, es que eso es de vez en cuando, y ¿cuál es la definición de vez en cuando aquí en Latinoamérica? 2 o 3 veces a la semana, cuando eso no es de vez en cuando es una, máximo 2 veces al mes. Entonces es cuestión de ir progresivamente, como lo comentaba hace unos minutos, el hacer el cambio. Entonces a la hora de querer tener un déficit calórico, de reducir tallas, de bajar de peso, lo que tenemos que hacer entonces primero es quitar esa comida chatarra que nosotros ya muy bien la extinguimos, las gaseosas, las papas fritas, las salchipapas, las empanadas, todo lo que, pues, que vengan en esos puestos callejeros, y pues también en supermercados, ¿ya? Y pues primero porque que nutra como tal, no, eso nada más son excesos de calorías, y eso es puro comercio. Entonces, y también es porque mal acostumbramos nuestro paladar, porque la verdad es que comer saludable no es que sepa feo, ¿no? La verdad es que nos mal acostumbraron el paladar, y así como nos acostumbramos a ese tipo de alimentos, a ese tipo de comida que nos tiene, digamos, de esa manera, con ese exceso calórico, también podemos acostumbrar nuestro paladar a esta comida saludable, siempre de manera progresiva para que podamos adquirir el hábito. Entonces, en cuanto a los carbohidratos,
y cuidar pues la calidad de las calorías que vamos a consumir, pues existen dos tipos de carbohidratos. Entonces están los simples, que son los que el cuerpo utiliza de manera muy rápida y que se utiliza más que todo como en esfuerzos explosivos, rápidos, y estos pues elevan una hormona en el cuerpo que se llama insulina. Una de sus funciones se encarga de regular las unidades más pequeñas de carbohidrato en el cuerpo, que son la glucosa, la fructosa. La glucosa prácticamente vendría siendo como azúcar, la fructosa viene de las frutas y la lactosa viene de los lácteos. Entonces cuando nosotros no cuidamos bien estos carbohidratos, pues lo que tendemos con el tiempo es que esta insulina suba y se mantenga alta. Entonces al pasar el tiempo, el cuerpo ya no va a asimilar bien esta insulina, que hace que utilicemos la glucosa en la sangre. Entonces vamos a ser propensos a que tengamos diabetes tipo 2. Además, la insulina también es lipogénica. Una de sus características es esa, o sea, como estamos utilizando glucosa, o sea, carbohidratos, pues entre comillas, como por hacer una analogía, se olvida de los ácidos grasos, que también son fuente de calorías para hacer un trabajo. Lo que hace es almacenar grasa, ¿listo? Entonces por ese lado, pues estaríamos cometiendo un grave error, y eso es algo que desconocemos. Y de estos carbohidratos simples, no significa que todos los carbohidratos simples sean malos. De los carbohidratos simples encontramos las frutas, que son buena fuente y ricas en vitaminas y minerales, que son esenciales para mucho funcionamiento de nuestro cuerpo, sino que tenemos que obviamente saberlas consumir. Ejemplo, variedad de frutas, una porción diaria, o dependiendo, media porción, dependiendo pues también del tamaño, de la cantidad de la fruta, es vital tanto para los procesos de reducción de tejido adiposo como de construcción de masa muscular y también de mantenimiento. Y estas frutas, por lo general, comámonoslas, ¿listo? Porque digamos la fructosa, que es como la parte dulce de la fruta, se encuentra en el jugo. Entonces cuando hacemos jugo, lo separamos de la pulpa, de la fibra. En este orden de ideas, pues ya al juntarlo con el agua, lo que tendremos es como un agua dulce. Entonces pues pasa lo que comentamos anteriormente, pues solo estaríamos aumentando, junto con ya lo que estamos comiendo en nuestro plato normal, pues ya serían como 2 carbohidratos, aumentamos glucosa, aumentamos insulina, y pues hacemos lipogénesis, y el cuerpo empieza a almacenar lípidos, y entonces ya a la hora de bajar, pues no estamos haciendo un proceso eficiente. Los otros tipos de carbohidratos son los carbohidratos complejos, que son cadenas un poco más grandes, un poco más estructuradas. Entonces en el cuerpo funcionan de manera diferente. Como son cadenas más largas, entonces la insulina no se eleva tanto, ¿ya? Porque primero hay que desdoblar una parte, entonces esa parte pues se desdobla de manera un poco más progresiva. Entonces estos son los que deberíamos consumir en mayor manera. Como muy bien los decíamos anteriormente, digamos, una buena estrategia para reducir tejido adiposo, reducir tallas, es que elijamos una fuente energética y no combinarlas, ¿listo? Digamos, en cuanto a carbohidratos, no es que arroz con espaguetis y frijoles y plátanos, o arroz y garbanzos, arroz y frijoles, y arroz, papa y lentejas, o yuca más arroz. No, es elegir una, y en una porción, poco a poco, ir mermando la porción de la que comemos normalmente, que por sí siempre es más grande de lo que en realidad deberíamos de consumir. Estos carbohidratos complejos los encontramos en el arroz integral, en la pasta integral, en la avena,
Digamos que entre comillas una buena fuente de carbohidratos también podría ser la quinoa. También las encontramos en las legumbres o los granos, entonces como decía, elegir uno de todos estos: frijol, lentejas, arvejas, garbanzos, papa, yuca. Digamos, en su defecto, los procesados que podríamos combinar de vez en cuando a la semana, no al mes sino a la semana, podría ser el pan integral o las galletas integrales, pero de vez en cuando, una vez a la semanita, como por variar. Ahora vamos con los ácidos grasos o las grasas, que muchos, digamos, las tienen catalogadas como el mal de la obesidad. Y la verdad es que, mire, la grasa hasta el cuerpo la produce porque la necesita. Hay una grasa esencial que el cuerpo no la produce y necesita ingerirla de los alimentos de afuera, y la no esencial es un tipo de grasa que el cuerpo mismo la produce. Pues en sí no es que la necesitemos consumir, porque ya el mismo cuerpo la produce. Entonces mire, si el mismo cuerpo la produce y la necesita, no es porque tengamos que satanizarla o porque tengamos que dejar de comerla. Por el contrario, una buena fuente de grasas es buena hasta en el proceso de reducción, porque existen grasas buenas, por ejemplo, grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, y grasas malas, por ejemplo, grasas transaturadas, muy poco, máxime 5 gramos por porción debemos de consumir. Las grasas buenas, consumiéndolas, van a reemplazar esas grasas malas que vamos a, por malos hábitos, guardando en nuestro cuerpo. Y por ejemplo, estas grasas, ¿dónde las encontramos? Por ejemplo, las encontramos en el aguacate, en las nueces, en los frutos secos, en las semillas de girasol, en las semillas de linaza, y también hasta en las proteínas. Por ejemplo, en los pescados como el salmón. Hay un pescado con un nombre muy curioso, se llama caballa. En ese también lo encontramos, en el arenque, en el atún y en los aceites, ojalá sea de oliva. Dentro de este proceso de reducción de tejido adiposo es importante que siempre, o en la mayoría de los casos, tanto en el plato del almuerzo como en la cena, tengamos las verduras, ¿listo? Por su cantidad de vitaminas y minerales que poseen, y otras funciones fundamentales y esenciales en el cuerpo para el buen funcionamiento, para el buen mantenimiento, que van a permitir mantener ese ambiente hormonal y endocrino. Entonces, ejemplo, para en las mañanas favorecer, tenemos en los desayunos, favorecer carbohidratos complejos acompañados de proteína. Al mediodía también podemos utilizar los carbohidratos con la proteína y en la ensalada, ¿listo? Y en las noches, ejemplo, si está en reducción de tejido adiposo, pues disminuir o no comer, digamos, carbohidratos, que sean carbohidratos, sean de los vegetales, ¿listo? Ya es diferente cuando entrenamos en la noche, que después del ejercicio sí necesitamos reponer esos carbohidratos que se utilizaron en el ejercicio. Entonces una porción, digamos la mitad de los carbohidratos que nos comemos en un almuerzo común y corriente, ¿listo? Ya si se entrena, ejemplo, antes de las 3 de la tarde, entonces en ese orden de ideas, ya en la noche no comeremos estos carbohidratos. Y durante los procesos de reducción es una buena estrategia, ya hablando tanto de carbohidratos como ácidos grasos, que elijamos una fuente de energía. Ejemplo, que dentro de la ya porción de proteína que tengamos, y junto con los vegetales, que lo que podemos hacer es combinarlo con, en este caso, una fuente de ácidos grasos. Por ejemplo, si tenemos porción de aguacate, entonces un aguacate. Entonces, si ya elegimos una porción de fuente energética, no vamos a combinarla con otra. Entonces, una buena estrategia para reducir tejido adiposo. Por lo tanto, ejemplo, si elegimos arroz integral, entonces no tratemos de no combinarlo entonces con un ácido graso, ni con aceite, ni con aguacate, ni con maní en la comida que estemos comiendo, no durante todo el día, sino en la comida específica que estemos en ese momento, ¿no? Entonces elegir una fuente energética, o ácidos grasos o carbohidratos, ¿ya? Y lo vamos variando, así vamos a tener mayor variedad para nuestro paladar, y va a ser más divertido
y ameno el proceso. En esta ocasión voy a hablar de unas frutas, son aliadas en el proceso de reducción de tallas o de tejido adiposo. Entonces encontramos el limón, que gracias a la vitamina C que posee ayuda en los procesos de oxidorreducción del organismo. También encontramos la toronja, que por su vitamina B1 participa en los procesos de reducción de grasa y por su fibra ayuda a controlar el peso. También está la manzana, que gracias a su fibra permite un buen control del peso. La fresa también posee vitamina C, que como lo dijimos anteriormente, pues, está presente en los procesos de oxidorreducción del organismo y junto con la fibra pues ayuda a controlar el peso. El kiwi, por su potasio y magnesio, ayuda en el metabolismo de las grasas. La papaya también tiene vitamina C, como lo comentamos, procesos de oxidorreducción. La sandía es una también fuente de vitamina C. La granadilla posee varias vitaminas y minerales que ayudan en los procesos de oxidorreducción y metabolismo de las grasas, al igual que la pera, tiene unas características parecidas a los de la granadilla. La piña posee manganeso, mineral que interviene en el metabolismo de los lípidos y de las grasas. Las uvas poseen potasio, que desempeñan funciones esenciales en el metabolismo de la energía. ¿Listo? Muy bien, familia Fide Evolución. Tomen por favor este video como un complemento de lo que un profesional en el área, o sea, haría un dietista, un nutricionista, en su caso específico, cuando lo vaya a ver, le podría especificar para usted. ¿Listo? Entonces esto es una información, un contenido desde la capacidad diaria de un profesional en deporte. ¿Listo? Como dice zapatero a tus zapatos, solo es digamos, unas sugerencias, unos puntos a tener en cuenta, porque nosotros como profesionales en deporte, claro que tenemos que tener este conocimiento, pero llegamos hasta cierto punto. Entonces, por favor, tómelo como un complemento, que vaya donde un nutricionista que le haga su plan nutricional y tendrá unos mejores resultados. Recuerden, solo como un complemento vas a tomar esto. Lo hago porque este video, porque me lo habían pedido, me lo han sugerido, quería que compartiera con ustedes esto y pues cumplo, porque pues obviamente me lo están pidiendo. Acá pues más que todo las personas que vienen presencialmente acá a Fide Evolución en el Parque El Ingenio, en la carrera 83, entre carrera 83B y calle 14A de la ciudad de Cali, en Colombia. Si te gustó, dale me gusta. Si quieres que el canal mejore a través de tus comentarios constructivos, entonces déjanos tus mensajes en los comentarios. En la caja de descripciones voy a dejar los links de referencia. Si crees que esta información es interesante y que a otra persona le pueda ayudar, entonces compártelo. Y si quieres seguir recibiendo esta información, entonces suscríbete al canal. Muy bien, familia Fide Evolución, esto era todo lo que tenía para el día de hoy, que tal vez pueda volver a hablar sobre el tema abarcando otras áreas que no abarcamos. Sí, y recuerdes, la segunda parte del video va a ser sobre anabolismo. ¿Listo? Entonces, hasta una próxima ocasión.